En 1938, en el corazón oscuro de la Alemania de Hitler, un químico descubrió, sin darse cuenta de inmediato, la clave del arma más poderosa de la historia. Y aún así, la bomba atómica no iba a ser construida por Alemania, sino por sus enemigos. Esta historia no es solo sobre física. Se trata de cómo un descubrimiento llega a ser utilizado no por el país que lo hizo, sino por sus enemigos. No por casualidad, sino por orgullo, odio y una sucesión de decisiones catastróficas. Es la historia de una de las mayores ironías del siglo XX. Es diciembre de 1938 en Berlín. El frío se ha instalado en las calles y en un laboratorio del Instituto Kaiser Wilhelm de Química, los investigadores Otto Hahn y Fritz Strassmann repiten un experimento que les está dando dolores de cabeza. Bombardean uranio con neutrones lentos, esperan que el uranio absorba los neutrones y así se obtengan elementos químicos más pesados que el uranio. Eso era lo que predecía la lógica de la época. Pero los análisis experimentales muestran algo inesperado. Se obtiene bario, un elemento 2 veces más ligero que el uranio. Otto Hahn, un químico meticuloso, está convencido de que es una contaminación. Repite el experimento una y otra vez. El bario aparece cada vez. Aquí es el momento de entender quiénes eran estos protagonistas de nuestra historia. Otto Hahn, nacido en 1979, era un pionero de la radioquímica, ya famoso por el descubrimiento de algunos isótopos. Fritz Strassmann, 23 años más joven, era un químico talentoso que se negaba a inscribirse en el partido nazi, razón por la cual su carrera había sido bloqueada. Juntos formaban un equipo de experimentadores muy eficiente. Cuando tenían problemas para entender la teoría, como era el caso ahora, recurrían a una amiga, una física liberal, Lise Meitner. Física austríaca de origen judío, Lise Meitner había trabajado codo a codo con Otto Hahn durante más de 30 años. Ella era el cerebro teórico detrás de sus experimentos, la que hacía las preguntas fundamentales. Sin embargo, después del Anschluss, su posición se volvió insostenible en Alemania. En 1938, Meitner había huido clandestinamente de Alemania, ayudada por colegas holandeses. Ahora estaba exiliada en Estocolmo y su correspondencia con Otto Hahn continuaba tímidamente, por cartas. El 19 de diciembre de 1938, frustrado por los resultados aún inexplicables de su experimento, Otto Hahn le escribe desesperado a Lise Meitner. Quizás podría sugerir una explicación teórica. ¿Cómo llegó el bario ahí? Lise Meitner recibe la carta en Suecia en plenas vacaciones de Navidad. La lee junto con su sobrino, el físico Otto Frisch, quien también había huido de Austria. Mientras conversan, salen a dar un paseo por la nieve. Ella va a pie, él en esquís. Y entonces, en un momento de inspiración, los dos imaginan el núcleo atómico no como una bola sólida, sino como una gota de agua. Un neutrón que golpea esta gota puede deformarla hasta que se rompe en 2 fragmentos más pequeños. Y los cálculos matemáticos hechos por Lise Meitner encajan perfectamente con el experimento. En su laboratorio, Otto Hahn y Fritz Strassmann acababan de provocar, sin darse cuenta, la primera fisión nuclear inducida observada experimentalmente. Los fragmentos de la fisión son de hecho núcleos de bario y kriptón, y su ruptura libera una cantidad colosal de energía, millones de veces mayor que cualquier reacción química. Otto Frisch, el sobrino de Lise Meitner, encontró la palabra adecuada, fisión. Inspirado en biología por la división celular, después de una conversación con el biólogo William Arnold. La descripción teórica aparece en la revista Nature en febrero de 1939. Mientras tanto, Hahn y Strassmann publicaron el resultado experimental a principios de enero de 1939, sin mencionar a Lise Meitner. No por maldad, sino en un contexto político en el que su nombre, como científica judía que huyó de la Alemania nazi, se había vuelto imposible de asociar oficialmente con un trabajo publicado en Alemania, otra amarga ironía. ¿Por qué era este resultado tan explosivo? Porque no se trataba solo de una curiosidad de laboratorio. Cada fisión producía, además de fragmentos, neutrones adicionales. Si esos neutrones golpeaban otros núcleos de uranio y provocaban nuevas fisiones, podía iniciarse una reacción en cadena. Una cascada que fuera de control podía devastar ciudades enteras. En enero de 1939, el momento del que hablamos aquí, Europa estaba al borde del abismo.
Hitler había anexado Austria y le había arrebatado a Checoslovaquia la región de los Sudetes. Una guerra parecía inevitable. Y ahora, precisamente en Alemania, se había descubierto un mecanismo capaz de generar un poder destructivo inimaginable. La noticia del descubrimiento de la fisión del uranio se esparce como un rayo. Otto Frisch le cuenta de inmediato a Niels Bohr, el maestro danés de la física cuántica, quien a mediados de enero de 1939 se embarca rumbo a América. En el barco, Bohr discute con Leon Rosenfeld y al llegar a Nueva York transmite la información a sus colegas en Princeton. En pocos días, los laboratorios estadounidenses replican el experimento. En solo unos meses, la idea de la bomba más poderosa del mundo ya había salido del territorio alemán y había llegado a los enemigos. Hitler ni siquiera se dio cuenta de lo que se le había escapado de las manos. En América, Enrico Fermi, el refugiado italiano que había ganado el Premio Nobel de Física y había huido con su familia debido a las leyes raciales, también observa los resultados. Nace un miedo colectivo, pero también una movilización silenciosa. En la primavera de 1939, un exiliado húngaro en América, Leo Szilard, se da cuenta de inmediato del peligro. Szilard había tenido la idea general de la reacción en cadena desde 1934, pero la había mantenido más o menos en secreto por el peligro. Para él, por miedo a una escalada militar, ahora teme que la Alemania nazi no dudará. Junto con los físicos Eugen Wigner y Edward Teller, Szilard visita a Albert Einstein, quien se encuentra en una casa de vacaciones en Long Island. Einstein, aunque es un pacifista convencido, entiende las implicaciones. Luego Einstein firma la famosa carta dirigida al presidente Roosevelt en agosto de 1939, advirtiendo que Alemania podría construir bombas atómicas y exhortando a Estados Unidos a iniciar sus propias investigaciones. La carta de Einstein no tuvo un efecto inmediato. Al principio, Washington reaccionó lentamente. Se creó un comité para el uranio, pero no fue sino hasta 1942 después de Pearl Harbor y después de que el temor a un programa nuclear alemán se volvió agudo. Solo entonces los estadounidenses lanzaron el Proyecto Manhattan. El proyecto de construcción de las primeras bombas atómicas fue un esfuerzo industrial enorme, coordinado por el general Leslie Groves y dirigido científicamente por Robert Oppenheimer. El proyecto reunió a miles de científicos, muchos de ellos refugiados europeos, Fermi, Wigner, Szilard, Taylor, el propio Bohr y muchos otros destacados europeos, entre ellos numerosos investigadores judíos que huyeron de la persecución nazi. Iban a formar el cerebro del proyecto que acabaría con la última potencia del eje, Japón. Exactamente las mentes que el nazismo había expulsado o habría destruido si se hubieran quedado en Alemania. El primer desafío del Proyecto Manhattan para construir las primeras bombas atómicas era que el uranio natural simplemente no sirve para una bomba. Contiene en su mayor parte uranio 238 y el isótopo que puede mantener fácilmente la reacción en cadena, el uranio 235, aparece solo en una proporción muy pequeña. Así que los estadounidenses tuvieron que hacer algo extremadamente difícil, aumentar la concentración de uranio 235. Pero el uranio 235 y el uranio 238 son casi idénticos químicamente. No pueden separarlos con un tamiz, con un filtro común o con una reacción química simple. La diferencia entre ellos es solo de masa. Uno es un poco más ligero que el otro, y el Proyecto Manhattan transformó esta diminuta diferencia en una industria enorme. En Oak Ridge, Tennessee, los estadounidenses construyeron ciudades secretas y fábricas gigantes. Usaron varios métodos en paralelo: separación electromagnética, difusión gaseosa y difusión térmica. Era como intentar separar dos tipos de arena casi idénticos, grano por grano, repitiendo el proceso millones y millones de veces. Cada etapa aumentaba un poco la concentración de uranio. 235 hasta que el material se volvía lo suficientemente enriquecido como para construir el arma de Hiroshima. La bomba de uranio, llamada Little Boy, el niño pequeño, era más simple en concepto que la segunda bomba atómica, la de plutonio. En el interior, dos masas de uranio enriquecido, cada una mantenida separada por debajo del umbral crítico, eran reunidas de repente. En ese momento, la configuración se volvía crítica. Los neutrones comenzaban a provocar fisiones en cadena y la energía liberada se volvía catastrófica. Precisamente porque este diseño parecía más directo, los estadounidenses ni siquiera lo probaron antes de usar la bomba de uranio.
La prueba Trinity de julio de 1945 fue para la segunda bomba atómica, la de plutonio, mucho más difícil, de implosión. Para la primera bomba, Little Boy, la bomba de uranio, el gran desafío no fue tanto la forma de la bomba, sino la producción del material. Obtener una cantidad suficiente de uranio 235 enriquecido después de años de trabajo industrial, dinero, electricidad, mineral, instalaciones secretas y decenas de miles de personas que a menudo trabajaban sin saber a qué estaban contribuyendo. Y aún así, ¿qué estaba haciendo Alemania mientras Estados Unidos construía la primera bomba nuclear? Poco después del descubrimiento de la fisión, en abril de 1939, el químico alemán Paul Hartek le escribió al ministro de guerra nazi que la fisión nuclear podría llevar a un explosivo de una fuerza inimaginable. Así nació en Alemania el Uranverein, el Club del Uranio. Un episodio menos conocido ocurre en 1941 en Bucarest. A solo unos días después de que el físico rumano Horia Hulubey se convierte en rector de la Universidad de Bucarest, Otto Hahn, el hombre que descubrió la fisión, visita Rumania. En una conversación llevada a cabo en el modesto laboratorio de física atómica de Bucarest, Hahn dice algo inquietante. La energía nuclear podrá ser utilizada en un futuro no muy lejano, ya sea para la supervivencia de la humanidad o para su autodestrucción. Pero también creía que las dificultades tecnológicas de un arma nuclear eran tan grandes que la bomba no podría decidir la guerra que estaba en curso. En Alemania entra en escena Werner Heisenberg, una de las mentes más brillantes del siglo, ganador del premio Nobel y padre del principio de incertidumbre. A diferencia de muchos colegas, Heisenberg se quedó en Alemania convencido de que podía proteger la ciencia alemana desde dentro. Se dice que Heisenberg, un hombre de una inteligencia formidable, cometió sin embargo un grave error técnico cuando hizo los primeros cálculos. Algunos informes dicen que él y su equipo calcularon mal la cantidad de material fisionable necesaria para una bomba. Habría creído que se necesitaban varias toneladas de uranio purificado, cuando en realidad bastaban unas cuantas decenas de kilogramos. No estoy seguro si esta historia es completamente cierta. La tomé del libro Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project. Ahí se menciona que en la noche del 6 de agosto de 1945, cuando se enteró por primera vez del bombardeo de Hiroshima, Heisenberg habría reaccionado diciendo que no creía que se tratara de una verdadera bomba nuclear, porque no podía imaginar que los estadounidenses hubieran logrado producir las 2 toneladas de uranio 235 que él consideraba necesarias. Por otro lado, encontré este artículo. El artículo dice que, en una reunión del 4 de junio de 1942, Heisenberg le habría dicho al mariscal de campo, Ernhard Milch, que una bomba nuclear sería del tamaño de una piña, lo cual está cerca de la verdad. Si solo nos referimos a la cantidad de uranio 235, es posible que la verdad esté en un punto intermedio. Heisenberg no pudo estimar con exactitud la cantidad de uranio. Esto no pudo convencerlos de que una bomba atómica fuera un objetivo alcanzable durante la guerra y habría dirigido la atención hacia un reactor nuclear, una fuente de energía, no un arma. Además, Alemania nunca trató el proyecto nuclear como una prioridad absoluta. Enormes recursos fueron canalizados hacia los cohetes húmedos, los tanques, los aviones, no hacia un arma considerada demasiado lejana y demasiado incierta. Y la coordinación también fue caótica. Varios grupos rivales, el de Heisenberg, premio Nobel y figura central de la física alemana, y el de Kurt Deibner, apoyado directamente por el ejército, trabajaron en paralelo, sin una estrategia unificada y sin un apoyo industrial masivo. Exactamente lo opuesto al monolítico proyecto Manhattan. A esto se sumó otro error técnico importante. Para ralentizar los neutrones, los alemanes necesitaban un moderador. Eligieron el agua pesada producida en Vimork, en la Noruega ocupada. El grafito, mucho más fácil de obtener, fue rechazado por el físico Walter Bothe después de mediciones erróneas y análisis poco confiables sobre su pureza. Así el proyecto se volvió dependiente de una sola fuente vulnerable, que los comandos noruegos y los aliados sabotearon en los años 1943 y 1944, hundiendo los transportes y enterrando definitivamente la posibilidad de un reactor funcional.
La historia está contada admirablemente en la película Los héroes de Telemark. Cuando Heisenberg se reunió en junio de 1942 con Albert Speer, el ministro de Armamento, le presentó las conclusiones. Una bomba atómica requería mucho uranio y un esfuerzo industrial que superaba la capacidad de Alemania en tiempos de guerra. Speer, con prioridades enormes en el frente, decidió financiar solo la investigación a pequeña escala. Heisenberg no mintió, aunque algunos dicen que habría saboteado conscientemente este proyecto. Yo creo que presentó una evaluación errónea, probablemente influenciado también por un temor moral. La sobreestimación de la dificultad y la falta de comprensión por parte del régimen hicieron el resto. Además, la partida masiva de los científicos de origen judío, la ironía suprema, dejó a Alemania sin las mentes que podrían haber resuelto los problemas. Personas como Leo Szilard, quien intuyó la reacción en cadena, Eugen Wigner, quien contribuiría al diseño de los reactores nucleares, y Edward Teller, quien más tarde trabajaría en la bomba de hidrógeno, todos terminaron en el bando contrario. Sin ellos, el ecosistema científico alemán estaba herido, aislado y carecía de esa efervescencia creativa que había alimentado los laboratorios en los años 20 y 30. En julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, el Proyecto Manhattan detonó la primera bomba atómica de la historia. A las pocas semanas, Hiroshima y Nagasaki estaban casi borradas de la faz de la Tierra y la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. La ironía del destino no podía ser mayor. El descubrimiento de la fisión nuclear, realizado en el corazón del Tercer Reich, llevó al arma que golpeó al último gran estado del eje que quedaba en combate, Japón. Hitler soñaba con un arma milagrosa que cambiara el curso de la guerra, pero fue él mismo quien expulsó y marginó precisamente al tipo de personas capaces de construirla. Y el miedo a la Alemania nazi, amplificado por la carta de Einstein y la pesadilla de una bomba atómica en manos de Hitler. Fue el motor que hizo que Estados Unidos invirtiera $2.000 millones y movilizara a 130.000 personas para llegar primero a la meta. Al final, la historia de la fisión nuclear no es solo una lección sobre energía y neutrones. Es una parábola histórica sobre cómo la ideología y el odio pueden transformar la mayor ventaja en una derrota estratégica. La Alemania nazi descubrió la clave de la fisión en un laboratorio de Berlín, pero asfixiada por el antisemitismo, el orgullo y la falta de visión, la perdió en el camino. Y el mundo no volvió a ser el mismo desde entonces. Si les gustó la historia de hoy, en la que combiné física con historia, por favor escríbanme en los comentarios qué otros temas creen que se pueden abordar. Le agradezco a quienes se han suscrito en Patreon, donde pueden recibir respuestas en video a preguntas sobre ciencia, directamente por WhatsApp de mi parte. Hasta la próxima, yo soy Cristian Presura, les deseo todo lo mejor, hasta luego.